Y esta mañana, hermanos, vamos a hablar sobre el legalismo en la iglesia. Nosotros estamos llamados a exponer toda la palabra de Dios, hablar del consejo de Dios, de todo el consejo de Dios. Y este tema es muy importante para la iglesia. Así que espero que sea realmente de mucha bendición para nosotros. Seguramente se está preguntando usted en esta mañana qué es el legalismo. ¿Qué es el legalismo? Y esa es una buena pregunta. ¿Qué es el legalismo? El teólogo Rossiter Sproul dice que el legalismo es sacar la ley de Dios de su contexto original. Y acto seguido, él dice que hay 3 clases de legalismo. La primera clase de legalismo, dice él, se preocupa por mantener las reglas de la ley de Dios como si fuera ese el único fin. La segunda clase de legalismo, dice él, se preocupa por obedecer la letra, pero violenta el espíritu. Y la tercera clase de legalismo, prosigue él diciendo, se preocupa por seguir sus propias reglas, se las agrega a la ley de Dios y las trata como divinas. Allí está esto. Y debe ser de nuestra entera meditación. El primero y la segunda clase de legalismo que menciona aquí Sproul, yo le llamaría monismo. El monismo es una clase así como de conforme a la ley, amar la ley. Y la segunda clase de legalismo yo le llamaría antinomismo, que es algo así como anti es contra y momos es ley. Es como queriendo seguir la ley más allá de las reglas. O seguir mis propias reglas. El teólogo Sinclair, en su libro El Cristo Completo, dice que el legalismo es una distorsión de las gracias del Evangelio y de la ley de Dios. En cualquiera que sea su expresión, el legalismo, amados hermanos, es un peligro en la iglesia. ¿Está entendiendo esto? Es un peligro en la iglesia, es un peligro para la iglesia. El monismo está a la derecha y es rígido. Y el antinomismo está a la izquierda y es lapso, muy liberal. Y allí puedo introducir cosas, lo que quiera. Hay una puerta abierta para todo. El sabio proverbista escribió lo siguiente, Proverbios 4:27. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, apártate del mal. Los dos lados, el monismo y el antinomismo, están mal. Pero la realidad es que los dos hacen presencia en la iglesia. Fácilmente hacen presencia en la iglesia.
Entonces, ¿qué hacer para no caer en el legalismo? Si estas expresiones de legalismo, tanto el monismo como el antinomismo, hacen parte de la iglesia o llegan a la iglesia y muchas veces toman su asiento en la iglesia y se meten de manera sutil, que todos podemos caer en ello. ¿Qué hacer para no caer en ellos? Creo que la Biblia nos da luz para ello. Y esperamos que las luces que vamos a tener esta mañana pueda servirnos. Y no obstante, tenemos que seguir velando, porque este servidor o cualquier otro puede caer en ellos. Quiero que usted me acompañe allí a Marcos, capítulo 7, versículo 1 al 23, y Mateo también 12, 9 al 14. Voy a permitirme leer los primeros versículos. Luego paso al siguiente. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Fíjese, estos sinvergüenza, aquí sí se juntan, son enemigos entre ellos, pero fíjese que aquí sí se juntan. Los cuales viendo algunos viendo algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que toman para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamiento de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacen otras muchas cosas semejantes. Le decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que digan un hombre al padre o a la madre es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudar, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Invalidáis la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejante a estas. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended, no hay fuera del hombre, nada hay fuera del hombre que entre en él,
que lo pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oído para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud, entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no lo puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía, haciendo limpio todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque dentro de él corazón, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Ahora, vayamos un poco más atrás y miren lo que dice aquí Mateo, capítulo 12. El versículo 9 en adelante. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Jesús se le metía al rancho. Y he aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le echa mano y la levanta? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, él es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salido los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirlo. Aquí está. Aquí está. En este texto realmente vemos lo que no debemos hacer para caer en el legalismo. A la luz de este hermoso pasaje, le propongo entonces en esta mañana que consideremos lo que debemos hacer para no caer en el legalismo. Y lo vamos a hacer bajo dos premisas. En primer lugar, evita ir más allá de lo que Dios ha mandado. Esa es mi primera premisa, hermanos, para no caer en el legalismo. Evita ir más allá de lo que Dios ha mandado. Ir más allá de lo que Dios ha mandado es caer en la falsificación de la obediencia. Y yo quiero que ustedes miren los versículos 1 al 5. Los fariseos y los escribas, ellos tenían
tienen muchas cosas en común con nosotros. Ellos creían muchas cosas de las que nosotros el día de hoy creemos. Por ejemplo, ellos creían en la palabra, en la oración, creían en Dios, creían en la resurrección, y nosotros también pues creemos eso. Sin embargo, su deseo de agradar a Dios a un nivel más allá de lo que está escrito les llevó a caer en el legalismo. Y allí están entonces ahora en el legalismo. Algunos de ellos, tratando de seguir la ley, más allá de la ley, fíjese lo que hacen. Cayeron en lo que yo llamo el antinomismo, al introducir tradiciones humanas. Ellos están, entre ellos, miren lo que hace, caen en un ritual que realmente la Biblia no habla de, no lo expone como ellos lo exponen. La ley no lo expone como ellos lo exponen, pero ellos entonces entran en ese ritualismo de la pureza. Ellos caen en el acto de lavarse las manos para comer y de no comer si no se lavan las manos. ¿Eso era malo? No. No es malo lavarse las manos para comer, pero el problema está que ellos lo hacen escritural, lo elevan a mandamiento, y eso no es escritural. Ustedes pueden ver en el texto que ellos no tienen una base bíblica para eso. De hecho, ustedes ven que no la citan, no dice en ninguna parte Isaías dijo, Moisés dijo. Ellos no la citan, ellos se ven obligados a decir que eso es parte de la tradición de los ancianos. ¿Lo puede ver? Mira allí en el texto. Todas las leyes de la pureza están por allá en Levíticos 11 a 16, 11, del capítulo 11 al capítulo 16. Y allá había una claridad en cuanto a eso. Pero ellos lo están haciendo a su manera, están introduciendo cosas que no está permitido para hacer, en llevar a cabo como si fuera la palabra de Dios. Entonces ellos han caído en una falsificación de la obediencia. Y ahí están. Me gustaría que ustedes observen la respuesta de Jesús ahora frente a la falsificación de la obediencia en que ellos han caído. Nota los versículos 6 al 13, ya leídos aquí. Analícelo una vez más. Cristo le responde a ellos citando Isaías 29, Isaías 29, 13. Jesús mismo citando la palabra. Y en este caso le está hablando con lo que ya ellos conocen. Le está citando las Escrituras. Y nota lo que él dice. La idea que ustedes tienen de agradar a Dios, la idea que ustedes tienen de obedecer a Dios es hipócrita. Y esa palabra hipócrita allí es actor. ¿Qué es lo que Jesús le está diciendo a ellos? En otra palabra, Jesús le está diciendo, la idea que ustedes tienen de agradar a Dios es teatral, es una actuación, es una caricatura barata de la obediencia. Pretenden honrar a Dios con lo que Él no ha mandado a que le honren. Eso es una manera de honrar a Dios con labios. Añadir lo que Dios no ha mandado es honrar al Señor solo de labios. Y eso realmente Jesús le está diciendo, en otra palabra, eso es rechazar a Dios. A Dios no le agrada lo que Él no ha mandado. A Dios le agrada lo que Él ha mandado. Y ustedes están rechazando a Dios, les dice, tratando de introducir lo que Dios no ha mandado y haciéndolo mandamiento.
todo eso es vano. Todo lo que se introduzca a las Escrituras, todo lo que se haga en nombre de Dios, que Dios no ha mandado, eso es vano. Es lo que Él le está diciendo a ellos. Permítame citar una vez más al teólogo Strong, y él dice: el legalismo toma la ley y la aísla de Dios, quien dio la ley. El legalismo no busca obedecer a Dios ni honrar a Cristo, sino que obedece reglas que carecen de cualquier relación personal. Y yo estoy de acuerdo con esto. Pensando en esto, puedo decir en esta mañana un ejemplo más de lo que es caer en el legalismo. Los judíos se les dio los 10 mandamientos. Y ellos tenían los 10 mandamientos. Pero fíjense, con su afán de llegar más allá, miren lo que ellos hacen. De esos 10 mandamientos sacaron 613 mandamientos. Y los clasificaron entre mandamientos ligeros y mandamientos pesados, siendo los ligeros menos importantes que los pesados. Yo no sé cómo ellos comenzaron a hacer todo esto. 365 prohibiciones y 248 mandamientos positivos. Fíjense lo que ellos hacen. Los 613 mandamientos que ellos hacen, de 10 mandamientos, entonces lo dividen en esas dos partes, no iguales. En un lado ponen 665 y en el otro lado ponen 248. Y ahí le da los 613. Y los primeros ellos le llaman los ligeros. Y los segundos le llaman los pesados. A los primeros dicen que son prohibiciones. Y los segundos dicen que son mandamientos positivos. ¿Pueden ver esta gente? Ellos eran expertos en todo esto. Muy expertos en todo esto. Mis amados miembros de PBC, ir más allá de lo que Dios manda en su palabra es falsificar la obediencia a Dios. Y nosotros debemos tener claro eso. Y yo tengo que decirles en esta mañana, habiendo yo pasado las Escrituras por mi vida, tener cuidado de falsificar la obediencia de nuestro Dios al caer en el legalismo. En otras palabras, tener cuidado de elevar lo que Dios nos ha mandado a mandamiento de Dios. Eso es ir más allá de lo que Dios ha mandado en sus palabras. Si tú lo haces, tú lo puedes hacer. Pero si tú lo haces, si la iglesia lo hace, está rechazando a Dios. Y eso es gravísimo. Siempre que le vemos los mandamientos, siempre que le vemos las cosas propias a mandamiento y los tratemos como si fueran mandamientos de Dios, estamos rechazando a Dios, estamos abandonando lo que Dios ha mandado para seguir lo que nosotros creemos que debemos seguir. Y eso no se debe hacer. Hacer eso es caer en el antinomismo. Introducir cosas que Dios no ha introducido, eso es caer en el antinomismo. Introducirlo y ponerlo como regla, ponerlo como si fuera escritural, seguirlo como si fuera mandamiento de Dios, eso es antinomismo. Y ahí ha caído el pentecostalismo y ahí ha caído los carismáticos. Hay muchas reglas. Hay muchas reglas propias. Hay libertinaje en la interpretar la palabra.
Hay doctrinas manipuladas, teología manipulada. Se introducen cosas, mandamientos, preceptos que se llevan a cabo y se manejan y se dicen que son de Dios, que Dios los ha mandado, que deben ser observados, que deben ser seguidos. Y algunos de ellos inclusive se han introducido y se deben de practicar, y si no se practican, están en desobediencia, rígidos muchas veces en ello. Tu concepto de obediencia personal, conyugal, familiar, ministerial, relacional y de adoración debe ser escritural. Escritural. Todo debe contenerlo las escrituras. Así que yo te digo en esta mañana, revisa lo que crees en esta mañana. Revisa bien lo que crees. Revisa bien lo que crees. Revisa bien la teología. Revisa bien tu ministerio. Revisa bien la doctrina. Mira si está en el centro de lo que Dios ha mandado. ¿Es lo que Dios ha mandado? ¿Es lo que Dios ha dicho? ¿O es lo que tú crees que Dios ha dicho? Es de ahí entonces que debemos ser hombres de la palabra, iglesia de la palabra. Tenemos que cuidarnos de pretender ir más allá de lo que Dios ha dicho. Tenemos que cuidarnos de llegar más allá de lo que nuestro Dios nos ha mandado. Todo lo que nosotros hagamos debe tener su contenido en las Escrituras. Debe ser respaldado por las Escrituras. Todo lo que tú digas debe ser respaldado por las Escrituras. Todo lo que yo diga debe tener un sustento en las Escrituras. Si no es así, yo estoy yendo más allá de lo que Dios ha mandado. Estoy introduciendo lo que Dios no ha introducido. Y eso es antinomismo. Esa es una clase de legalismo muy liberal. Y ello está afectando al creyente hoy. Eso está afectando a la iglesia hoy. Dejar la palabra a un lado y comenzar a introducir cosas que Dios no ha dicho es una manera de rechazar a Dios. Es una manera de rechazar la palabra de Dios. Y eso es grave. Nosotros conocemos, por ejemplo, cuando se le dice a la gente, bueno, Dios me está hablando. Este es el mensaje de Dios para ti. ¿Y de dónde salió ese mensaje? Bueno, Dios me lo reveló. Eso es introducir lo que Dios no ha introducido. Y la gente sigue esos mandatos rígidamente. Eso es antinomismo. La gente cree, una cantidad de gente de estos movimientos cree, y no hay quien le pueda desmentir eso. Rígidamente creen que Dios habla por otros medios aparte de las Escrituras. Y eso está sembrado en sus vidas. Es rara vez tiene que ocurrir un milagro para que la gente salga de eso. En su mente está, sí, es que Dios habla por el profeta X, Dios habla por allá, Dios habla por aquí. Y fácilmente la gente no se zafa de eso. Y fíjense que hay momentos que la gente dice, ¿será que si yo trato de no seguir esto, será que estoy desobedeciendo? ¿Será que estoy obedeciendo? Y la gente no sabe distinguir con claridad que eso Dios lo abomina. Dios no nos va a hablar sino por su palabra.
Nosotros creemos que debemos adorar al Señor con himnos, pero los himnos no son revelados, no son inspirados. Entonces ya tienen el lugar que deben tener. Nosotros creemos que debemos cantar la palabra y cada himno debe reflejar la palabra. O sea, la base de cada himno debe ser la palabra. Cada canto debe reflejar la palabra. Pero algunas de nuestras iglesias hermanas dicen, bueno, y yo caí en muchos momentos en ello, dicen, bueno, si se canta un coro, estamos pecando, estamos desobedeciendo. Un coro se canta. Ahora, ese coro debe reflejar la palabra. Nosotros tenemos una consigna como bautistas: predicamos la palabra, oramos la palabra y cantamos la palabra. El corito debe tener su base en las Escrituras. Todo lo que nosotros hagamos debe ser escritural. Si nosotros eleváramos a los mandamientos, diríamos, bueno, lo único que se canta es himno, pero no se canta un coro, porque eso ya es violar la ley de Dios. Si cayéramos en eso, estaríamos yendo al antinomismo. Hermanos, yo lo aprendí después. Para mí era casi una ofensa que en la iglesia se cantara un coro. Yo no estaba mirando la letra, lo que yo estaba mirando que era coro. No estaba mirando lo que está diciendo, si tiene contenido bíblico. Yo decía, no, es coro. Y los coros los cantan los movimientos pentecostales y carismáticos. Es coro. Yo decía, los carismáticos no pueden cantar himnos. Son largos, bíblicos, teológicos, y eso solo lo pueden cantar los bautistas. Bueno, en mi antinomismo tenía cosas verdad en esa parte. Es verdad que los movimientos pentecostales no pueden cantar himnos. Ellos toman un coro y lo repiten, y lo repiten, y lo repiten, y lo repiten. Y el corito no dice nada. En la mayoría de los casos no dice nada. Poco dice. Pero la música, ahí está el problema. Ahí viene la pachanga. No les interesa tanto lo que dice, sino la pachanga. Y entonces en mi antinomismo yo miraba, no estaba mirando qué es lo que está diciendo, si lo que están cantando en ese coro es la palabra. Entonces yo miraba, es un coro, y por lo tanto fuera. Claro, hermanos, nosotros somos himnólogos y siempre vamos a cantar los himnos. Siempre. Y cuando cantamos un coro, debemos estar cantando la palabra. Amén. Lo que quiero decir es que no podemos elevar a mandamiento de Dios lo que no es un mandamiento. Y no podemos tratarlo como mandamiento. Mucho cuidado, hermanos, con lo que nosotros creemos, hablamos y decimos. Porque fácilmente podemos caer en el antinomismo.
introducir cosas que Dios nos ha mandado y llevarlo a mandamientos de Dios. Y hacer esto es ir más allá de lo que Dios ha dicho. Y eso es un legalismo antinomista. Cuidado, amados hermanos. Amén. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Esta gente judía, ellos cayeron en eso, elevando cosas que no eran de Dios como si fueran de Dios. Ahora, una vez hemos visto nuestra primera premisa, les invito entonces a que vayamos a nuestra segunda premisa, para no caer en el legalismo. En segundo lugar, entonces, céntrese en obedecer lo que Dios ha mandado. Céntrese en obedecer lo que Dios ha mandado. Centrarse en obedecer lo que Dios ha mandado es centrarse en la verdadera obediencia a Dios. Es seguir la verdadera obediencia. Es hacer la voluntad de Dios. Y a eso estamos llamados. Jesús hace una corrección a esta gente. Nota lo que dice el versículo 14 al 23. Él hace una corrección aquí de lo que realmente es la verdadera pureza. Y mire los versículos 14 a 16 que Cristo llama a la multitud. ¿Y qué es lo que le indica? La verdadera pureza no se trata de cosas físicas, Jesús les habla. Esto para decir que todos los alimentos son limpios y que comer sin lavarse las manos no contaminan al hombre. Con esta declaración, Dios Hijo hace limpio todos los alimentos. Todos los alimentos los está haciendo limpio. Él dice, lo que entra va a la cloaca, a la letrina. La letrina hace igual todos los alimentos. Eso es lo que está diciendo. Todos los hace igual. Lo principal no es lo que comemos, lo que entra, sino lo que sale. Eso sí es lo principal, le está diciendo Jesús allí. Con esta afirmación, Cristo está dejando claro que esto no tiene nada que ver con conseguir una verdadera obediencia, conseguir una genuina obediencia, conseguir la voluntad de Dios, con hacer lo que Dios ha mandado. Lo que ellos están haciendo realmente no es lo que Dios ha mandado. Ahora, noten los versículos 17 a 23. Jesús está aparte con sus discípulos y ahora con los discípulos allí, miren lo que Él les habla. Dice, la pureza tiene que ver con lo que el hombre dice y hace. Eso sí tiene que ver con la pureza. Lo que hay en el corazón del hombre, eso sí tiene que ponerle cuidado. Y Cristo menciona varios pecados allí. Lo puede ver, Él menciona varios. En esos versículos 17 al 23. Menciona la fornicación, menciona esas relaciones ilícitas, menciona la lascivia, menciona todos esos actos que son inmorales, vergonzosos, la lujuria, la envidia. Y él menciona allí una cantidad de cosas, de pecados. Entonces lo que Jesús está diciendo es que la verdadera pureza consiste en una limpieza por medio de la fe en Cristo y la obediencia a lo que Dios ha mandado por medio de su palabra, el arrepentimiento del pecado y centrarse en lo correcto, hacer lo correcto, dejar de decir lo que no es, hacer lo que Dios ha mandado. Hacer lo que Dios ha dicho y abominar lo que Dios abomina, desechar lo que Dios desecha, abandonar el pecado.
Y allí está Jesús. Ahora ellos por fin seguramente tienen claro, así es la cosa. Esta última parte la tiene con sus discípulos. Y hablando de centrarse en la obediencia, en lo que Dios ha mandado, Jesús deja claro en otro grupo de esta gente algo que me parece impactante, que ya leímos, Mateo 12, 9 al 14. Jesús deja claro aquí que la verdadera obediencia no pone la letra por encima del mandamiento. Pueden verlo de Mateo 12, 9 al 14. Nunca la letra está por encima de lo que Dios quiere. Al sanar al hombre, Jesús está dejando claridad, está dejando bien claro que la verdadera obediencia a Dios no es rígida, sin amor, sin relacionamiento. Jesús les dice, el bien se puede hacer en el día de reposo. Porque ella decía, no se puede hacer absolutamente nada. Jesús dice, sí, el bien se puede hacer en el día de reposo. Pero ellos estaban haciendo todo lo contrario. Permíteme citar otra vez a R. Sproul. Y él dice que en el legalismo no hay amor, no hay gozo, no hay vida, no hay pasión. El legalismo, dice él, se enfoca en obedecer simples reglas, destruyendo el contexto en el que Dios dio su ley, su amor, su redención. Y platicando yo un poco de este mensaje, platicaba con una teóloga. Bueno, yo le estoy llamando así, pero es una broma. Platicaba con mi esposa. Platicaba con mi esposa del tema. Y ella me hizo el siguiente comentario. A veces mire lo que ella me dice, a veces nuestro enfoque solo se centra en algunas de estas tres cosas, de estas tres posiciones. Los creyentes pensadores, ella está leyendo varios libros, artículos, y ella me decía esta anotación. Dice, a veces nuestro enfoque solo se centra en alguna de estas tres posiciones. Creyentes pensadores, los cuales aman y valoran realmente el conocimiento, aman aprender, leer y conocer. Y ella me dijo, tú eres un pensador. Los creyentes sentidores, dice ella, hablando porque ella no es el autor original, dice, estos hermanos son todo corazón. Ellos son sensibles, apasionados y compasivos. Los creyentes hacedores, dice ella, son una hormiguita, aman servir, son incansables, muy activos. Y prosiguió, como creyentes debemos crecer en el conocimiento, amor y servicio. El punto es equilibrio. Y ella me dice, yo soy una servidora, pero no puedo dejar los demás. El punto es el equilibrio. Mis amados hermanos,
Centrarse en obedecer lo que Dios ha mandado por medio de su palabra no es seguir la letra del texto bíblico, la letra de la doctrina reformada, la letra de la teología reformada. Eso es, sin lugar a duda, legalismo antinomista. Amar la ley sin amar a Dios que dio la ley. Y aquí podemos caer los que seguimos una doctrina y una teología conservadora o reformada. A veces hay muchas reglas, mucha letra, mucha doctrina, teología, pero también a veces hay mucha rigidez, pero no hay mucho amor, gozo, vida, pasión por Dios. Fácilmente podemos caer en la rutina y en el extremismo. Podemos caer en ello. Déjenme decir esto, amados hermanos. Donde no hay fe en Cristo, amor, obediencia verdadera a Cristo, no hay verdadera obediencia, no hay verdadera doctrina bíblica, no hay verdadera teología. No lo hay. Lo que hay es un verdadero legalismo, nomismo, es decir, amor a la doctrina, amor a la teología, pero no amor al que dio la doctrina, al que dio la teología. Y tenemos que ser muy cuidadosos de ello, amada iglesia. Muy cuidadoso. Muy cuidadoso con amar la doctrina y no amar al Dios que dio la doctrina. Muy cuidadoso con amar la teología, pero no amar al Dios que dio la teología. Como iglesia conservadora, que seguimos una teología conservadora, que seguimos una doctrina conservadora, no somos solo doctrina y teología. ¿Entiende esto? ¿Entiende esto? Nosotros tenemos, sí, como iglesia, una doctrina, una teología histórica, conservadora, reformada. Creemos que lo que la Biblia dice es verdad y nosotros creemos que estamos en todas las iglesias históricas, creemos que estamos en lo más cerca de la palabra. De eso no tenemos duda. Buscamos apegarnos cada día más a la palabra. Seguir cada día más la palabra. Buscamos seguir la doctrina. Buscamos seguir la teología bíblica, conservadora. Buscamos cada día y no tenemos duda de pensar y de decir que estamos muy cerca de la verdad. No somos los únicos que conservamos la verdad, pero tenemos la verdad. Buscamos cada día seguir la verdad, amar la verdad. Procuramos cada día aprender la palabra, aprender teología, aprender doctrina. Procuramos cada día enseñar a los miembros de la iglesia doctrina, teología. Pero la letra no puede estar por encima de Dios que dio la doctrina, que dio la teología. La verdadera obediencia viene de adentro, viene del corazón, no es externa.
no es externa. Es una obra de Dios por el Espíritu Santo. La verdadera obediencia viene de adentro. Centrarse en lo que Dios ha mandado es obedecer a Dios, es obedecer su palabra, es hacer la voluntad de Dios. Y eso significa vivir una vida de santidad, una vida de obediencia, una vida consagrada, una vida de misericordia, una vida de justicia, una vida, amados hermanos, de amor a Dios, al prójimo, una vida de fidelidad, una vida de paz, una vida de servicio, una vida de buenas relaciones. Y eso es ser bíblico. Es muy preocupante. Cuando viene abrazado las doctrinas de la gracia, cuando viene abrazado la doctrina, poco a poco nos vamos deslizando y quedamos amando más la letra que a Dios, que dio la palabra. Se pierde la pasión por Dios, se pierde todo. Hermanos, y tengo que decirles que yo también caí en el nomismo. En una época de mi vida, yo podía leer hasta la 1 de la mañana. Podía leerme 28 libros al año. Pero no podía orar 5 minutos. Y creo que una vez un pentecostal me ayudó. Un pentecostal me ayudó. Dijo una vez: los bautistas, ustedes son nada más cabeza. Y eso me pegó muy duro. Muy duro. ¿Qué estaba diciendo él? Ustedes son intelectuales, pero su relación viva con Cristo no es como debe ser. Claro, él está equivocado. Algunos caímos en ello, pero no todos los bautistas son hombres intelectuales, por cierto, pero tienen muy buena relación de amor con Dios, de búsqueda, de oración, de entrega, de pasión, de amor a Dios, de amor al prójimo. El problema es que yo caí en amar la letra más que amar a Dios. Caer en amar más la teología que en una relación viva, genuina, constante, de oración, de entrega, de leer la palabra, de oír lo que Dios tenía que decirme. Y así estuve varios años. Y aprendí que ese no era el camino. Ahora eso me llevó a dejar de leer, no. A dejar de estudiar la doctrina, no. A dejar de enseñar la doctrina, no. Aprendí que era equilibrio. Mucha búsqueda de Dios, mucha entrega, mucha oración, mucha alabanza a Dios, pero también mucho estudio, mucha formación. El punto es el equilibrio. Estos fariseos dejaron de amar a Dios y comenzaron a amar más la letra que a Dios. Por eso su relación con Dios era seca. No había comunión genuina. Pero sí tenían varios conocimientos y lo distorsionaban porque habían abandonado la palabra.
Hermanos, nosotros podemos caer, como iglesia bíblica, podemos caer. Cuidado, podemos caer. El punto es el equilibrio. El proverbio dice, ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Es a dónde? En el centro de la voluntad de Dios. Es en el centro de la obediencia a Dios. Amén. Lo que creemos y hacemos como iglesia bíblica, no lo hacemos por la letra de la doctrina o la teología, sino por el espíritu o el contexto del mandato de Dios. El centro es el Señor. Y haciendo lo que el Señor dice, estamos amando a Dios. Eso es el centro de la obediencia. ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué dices? ¿Qué haces? ¿Qué reflejas? Hermanos, estamos llamados a ser bíblicos. Es que los movimientos también pentecostales y carismáticos cayeron en el otro extremo diciendo la letra mata. Y ahí lo tomamos literalmente, la letra mata. Entonces no se preocupan por doctrina, por realmente doctrina bíblica, por una teología bíblica, histórica, conservadora, reformada. Dice la letra mata, dicen algunos. Sí. Si nos aprendemos de Dios, si dejamos de seguir a Dios, si dejamos de amar a Dios, si dejamos de amar a Dios con pasión, si dejamos de seguir a Dios en obediencia, en santidad, en consagrados, si dejamos de orar, si dejamos de adorar, si dejamos de buscar y solo comenzamos a amar la letra, pues ¿sabe qué va a pasar? ¿Sabe qué va a pasar? Terminamos fritos. Pero ¿quién ha dicho que amando a Dios, adorando a Dios, con pasión, con entrega, con oración, con búsqueda, quién ha dicho que la doctrina es mala? No. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y seguían la doctrina. La Biblia regula la iglesia. Y la iglesia tiene que ser educada, tiene que ser formada. Cada uno de ustedes tiene que ser formado. Siempre siguiendo y amando a Dios con pasión, con entrega. Hermanos, ni el monismo ni el antinomismo. En el centro de la voluntad de Dios. No introducir cosas que Dios no ha mandado, pero no irnos a la estrella, a la extrema derecha, de amar más la letra que a Dios. Cuidado. Cuidado, hermanos. Permítame concluir esta mañana diciendo que hemos visto qué hacer para no caer en el legalismo en la iglesia. En primer lugar, evitar ir más allá de lo que Dios ha mandado. Y en segundo lugar, centrarnos en obedecer lo que Dios ha mandado. Amén. ¿Estamos ahí? Si hacemos eso, permanecemos en el centro. Entonces yo le invito en esta mañana a hacer y a decir solo lo que Dios ha mandado por su palabra. A eso le agrada a Dios. Si hacemos esto, ¿sabe qué? Honramos al Señor todo el tiempo. Seremos una iglesia verdaderamente bíblica. Y en eso tenemos que ocuparnos día a día. Amén.
Permítame, le hago una última pregunta. ¿Dónde está usted? ¿En la derecha o en la izquierda? ¿Dónde se encuentra usted? ¿O está en el centro? Nuestro Dios nos dice que debemos estar en su palabra. Está en el centro de la voluntad de Dios. Es hacer lo que Dios nos ha mandado. Allí debemos estar todos. Así que nos vamos a cuidar. Ustedes cuidando a los pastores y los pastores cuidándolo a ustedes. Procurando que siempre estemos en el centro de la voluntad de Dios. Siguiendo fielmente la doctrina, fielmente la teología, todo lo que Dios ha mandado conforme a su palabra. Amén. Voy a invitar al pastor Edgar que pasa acá y que nos despida en oración.